¿Ven mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con otra unidad y yo a esta unidad le llamo bueno, a esta unidad yo le llamo planificación. Fíjense que iniciamos trabajando con la importancia de poder tener un buen sistema de pronósticos. Definitivamente, cualquier programa de control de la producción de una manera integral. Podemos decir nosotros que no es un proceso independiente en cuanto a sus unidades que la conforman. Cuando hablamos de control de la producción, estamos hablando de una serie de elementos totalmente diferentes, pero que integran un todo como 5 dedos, un puño o una mano. Así es, son totalmente diferentes, pero juntos hacen una función básica y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos hablando de control de la producción. Entonces, los pronósticos son muy importantes. Fíjense que muchas veces cuando se inicia un proceso de control de la producción, los objetivos posiblemente sean los mismos bajo cualquier rama que se elija, cualquier camino. Lleva a un fin de lo que es manejar una planta de producción. Por supuesto, hablando desde sus términos más generales. Por supuesto que así es. Sin embargo, la eficiencia realmente de la planta se va a medir al final del ejercicio fiscal y operativo a través de la eficiencia y la efectividad que se aplicó para administrar la planta. Y ahí está la diferencia, definitivamente. Porque independientemente del sistema que elijamos, nos van a medir en base a un índice de rentabilidad. Y quiero decirles que en las plantas de producción es donde más gastan las empresas. El ente productivo, el ente manufactura, es el que genera más gastos. Y por lo tanto, si es el ente que más caro, el que genera más gastos, debemos de optimizar nuestros recursos. Tiempo, dinero, mano de obra, equipos, materiales. Y todo eso representa dinero. Y entonces, cuando estamos hablando de que vamos a establecer un sistema de control de producción, es muy interesante, pero también eso es sinónimo de que debemos de cumplir con las etapas básicas. ¿Y cuáles son esas etapas básicas si queremos hacer un método científico? Bueno, pues primero tenemos que ver el asunto de los pronósticos. ¿Cuánto vamos a fabricar? Porque nosotros debemos de fabricar lo que vamos a vender. No podemos fabricar nosotros fuera de un ente, de un sistema que ya sea porque lo que hacemos no alcanza para despachar o
al revés, que estamos fabricando para estar almacenando. Cada vez que producimos una unidad que no la vendemos, es recurso que se invirtió en un bien material que no se vendió y que ese dinero pudiera estar proporcionando, obviamente, dividendos en una cuenta bancaria a plazo fijo, que es como hoy en día se miden. Y entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Debemos de producir lo que vamos a vender. Y si nosotros queremos producir lo que vamos a vender, necesitamos un programa de pronósticos muy eficiente. Y por supuesto que nosotros hemos visto un sinfín de herramientas, familias estables, que familias cíclicas, que combinadas, que de regresión. Hemos visto 4 familias, no una, como ven la mayoría de sistemas que simplemente se basan en la parte de regresión. Es cierto que regresión es muy poderoso, tiene más de 64 métodos en los cuales podemos nosotros definir la curva más adecuada. No estamos diciendo que no es poderoso, por supuesto que es bueno que la conozcamos, que la dominemos, pero nosotros tenemos no solo eso, sino tenemos aún más. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos 4 familias que podemos trabajar ya con un buen índice, tenemos nuestros modelos matemáticos, tenemos nuestros softwares y nosotros sabemos manejar esa herramienta. Entonces, el poder tener un buen análisis de cuánto pensamos vender en base al análisis de oferta y la demanda, eso es fabuloso para nosotros. Entonces, la primera unidad básica de un sistema de producción. Entonces nos vamos a basar en un buen sistema de pronósticos. Ojo, tenemos que tener esa mística en cuanto a dividir perfectamente lo que son nuestras variables de oferta y demanda. Eso lo tenemos que tener muy presente, porque el mejor pronóstico es aquella mezcla del análisis cuantitativo, matemático, estadísticas. Nosotros los ingenieros podemos leer esos números fríos que otras personas los pueden ver como simplemente unos caracteres en el papel. A nosotros los números como ingenieros nos pueden hablar, así de sencillo. Y tenemos que saber también que el análisis cualitativo es también primordial. Son nuestras metas. Son realmente aquellas variables que los números no pueden abarcar. Y para eso tenemos todo el bagaje de cursos y de conocimientos que vamos adquiriendo nosotros en nuestras otras materias. ¿Cuáles? Mercadotecnia, administración de empresas, administración de personal. Por ahí vamos haciendo, tejiendo muy fino la parte cualitativa, la parte de mercadeo, pero también somos muy duchos en la parte numérica, que es lo que nosotros estamos cubriendo en control de la producción. Ya tenemos definido entonces cuánto vamos a vender. Perfecto. Ahora lo que nos queda entonces es saber los materiales que yo voy a necesitar para esos pronósticos de producción. Porque no se trata, fíjense que yo hablaba hace poco tiempo con algunos amigos que también trabajan en la parte de administración de empresas. Y yo les decía, bueno, pero es que toda la gente dice el departamento manufactura. Pero no es solo tener nuestras máquinas a punto, no es solo de poder tener nuestra mano de obra al día, sino que también significa que nuestros materiales los podamos administrar. Y qué mejor si lo hacemos en virtud, en base a un inventario de base cero. Claro, alguien me podrá decir, mire, pero es que lo que pasa es que la guerra de Ucrania y fíjese que la pandemia, correcto, perfecto, así es. Y los que estamos metidos en eso nos ha costado muchísimo, muchísimo. Para nosotros, nuestras empresas, realmente definir el costo estándar
ha sido imposible en estos últimos 2 años. Imposible. Y así es como trabajan los departamentos contables, o el departamento financiero. Así es como trabajan en virtud de los costos estándar. Y hoy en día, ¿cómo si no se puede? Muchos de nuestros grandes proveedores nos facturan en el momento en que nos despachan, porque los precios están cambiando. Y no solo eso, no hay. Prácticamente hoy en día, por ejemplo, si ustedes se imaginaran el tremendo calvario que tenemos nosotros en nuestras empresas para podernos proveer del vidrio, para hacer nuestros frascos. No se lo imagina. En algún momento llegué yo a pensar, bueno, pues si estos no nos quieren despachar y nos venden al precio que se les da la gana y nos entregan cuando quieran, eso se terminó. Y empecé a cotizar en Europa, en Asia, en Estados Unidos, donde podía conseguir vidrio, donde nos hicieran nuestros envases y no depender de la vidriera nacional. Y me he llevado un fiasco, porque realmente descubrí, después de estar hablando con un sinfín de plantas fabricantes de vidrio en el mundo, en que todo ese montón de plantas que hay en Europa, que hay en Asia, que hay en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Panamá, pertenecen a un pequeño grupo de empresas. Por ejemplo, esa corporación de Illinois. Esa corporación, Illinois Group, es dueño de más de 20 fábricas de vidrio en el mundo. Entre ellas la vidriera que está aquí en Guatemala. Ellos son los dueños realmente mayoritarios de todas esas fábricas en México, en Estados Unidos, aquí en Guatemala, en la que está en Panamá. Ellos son Illinois Group. Tienen 3, 4 plantas en España, tienen 2 en Holanda, tienen unas en Austria. Todas son de Illinois Group, por ponerles un nombre. Pero no hay como 5 grupos a nivel mundial que son dueños de todas las plantas de vidrio en el mundo. Entonces, me he quedado chato y más que tratando de hacer una buena relación comercial con los señores de la vidriera en Guatemala, que por cierto, pues nos tratan muy bien después de 50 años de ser clientes de ellos, pues de alguna manera, claro, entre despacharle los millones de cajas que le pide el Grupo Modelo en México a los miles de cajas que yo le pido, hay una gran diferencia, ¿verdad? Definitivamente, a pesar de que yo les compro miles de cajas a ellos mensuales, los millones que pide Grupo Modelo en México por poner un cliente, la diferencia es abismal. Y si nos atienden a nosotros es netamente por puros sentimientos de tantos años de tener una buena relación comercial. Y entonces, pues nos despachan, pero nos despachan como ellos pueden, por no decir cómo se les da la gana. Pero así es el juego y tenemos que adaptarnos y nos ha costado muchísimo, muchísimo, solo por ponerles un ejemplo. Por lo tanto, en estas épocas, trabajar con los sistemas científicos que nosotros vamos conociendo a medida que desarrollamos nuestra carrera, no podemos realmente dejar de darles a ustedes esas herramientas porque tampoco vamos a vivir así para siempre. Definitivamente que no. Ya la pandemia ya estamos saliendo. Ya hoy en día viajar, ya no les piden mascarilla, ya no les piden vacunas, ya no les piden nada. Ahí va la gente, a cada quien, como dijo el señor Yamatei, sálvese quien pueda. Así que eh, eh, la pandemia ya está pasando. ¿Se sigue enfermando la gente? Sí, se sigue enfermando, pero ya no es mortal. La cantidad de gente que se muere a nivel mundial ha bajado. ¿De qué manera? Ya el mundo está volviéndose a reactivar poco a poco, aunque yo sigo usando mi mascarilla, yo y mi familia seguimos usando nuestra mascarilla, que es la mejor vacuna del mundo para mí, y ya hemos encontrado de alguna manera un acoplamiento y el año entrante yo miraré
si poco a poco voy dejando la mascarilla, pero me siento tan seguro usar mi mascarilla. Pues yo y mi familia hemos sido invictos en esta pandemia, y yo puedo decirles que la mascarilla es la mejor vacuna del mundo. Por supuesto, tenemos todo nuestro sistema completo de vacunación, eh, por guardarnos la espalda, pero esto no va a durar toda la vida. Ya el año entrante esto va a volver a su cauce normal. La guerra de Ucrania tiene que terminarse, no le está haciendo bien a nadie. Tanto Rusia como el resto del mundo han sufrido. ¿De qué manera? Todos hemos sufrido los efectos de esa guerra, y creo que también ya se están dando cuenta que es una locura estar en eso, y esperamos en Dios que eso ya encuentre una solución, y se acabó, y el mundo vuelve a la normalidad. Y en ese momento nosotros como ingenieros tenemos que estar en la capacidad de poder tener las mejores herramientas para poder administrar nuestros negocios de la mejor manera. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Trabajar con nuestros sistemas científicos de manejo de materiales. Tal vez suena ahorita un poquito a decir, ala, pero yo no me atrevo a meter un sistema de manejo de materiales de base cero. Sí, ahorita tal vez no, pero en enero sí. Y el resto de la vida sí, porque así es. Y entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de aplicar. Tenemos mil problemas. Esta plataforma, todos los problemas que hemos tenido de tipo político, lamentablemente nuestra universidad es estatal y por ende muy susceptible a las causas políticas. Unos están en contra, otros están a favor, y a la larga, pues ya ven ustedes, nuestra plataforma está sufriendo muchísimo. La plataforma Weddy no es estable. Nosotros los catedráticos no tenemos acceso directo a las aulas virtuales. Hacemos lo que podemos con mil problemas para comunicarnos con ustedes. Muchos de mis catedráticos del área de producción se están quejando que los estudiantes no tienen acceso a las plataformas. Hay mil problemas, yo lo sé, pero poco a poco se van a ir resolviendo. Y entonces, hoy en día nos toca una tercera unidad básica. Ya sabemos, bueno, pues cómo vamos a pronosticar, ya lo sabemos. Cómo manejar nuestros materiales, también ya tenemos una buena receta. Bueno, ahora empecemos con el proceso de planificación. Y el proceso de planificación no es más que el primer paso que hacemos cuando tratamos de administrar a largo plazo. Lo utilizamos mucho ya en estos meses, por ejemplo, agosto, septiembre, porque es cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de planificación de operaciones del otro año, de 2023. Recuérdense que los años productivos van de la mano con el año fiscal, que son del 1 de diciembre al 31 de noviembre. No es enero a diciembre. Para nosotros no es eso. Realmente nosotros vamos en el año fiscal, que inicia en diciembre y termina el 31 de noviembre. Y por lo tanto, ahorita en agosto y septiembre estamos afinando ya los números y los detalles para hacer todas nuestras proyecciones, nuestros presupuestos para el año entrante. Ya estamos trabajando en eso. Y entonces, cuando hablamos de planificación, nos referimos a estimaciones a largo plazo, y normalmente lo hacemos en nuestras actividades, tanto en procesos continuos como intermitentes. Y entonces, cuando empezamos a hablar de producción continua, lo que estamos tratando de hacer, ojo con eso, lo que estamos tratando de hacer realmente es, si esos pronósticos que nosotros estamos estableciendo que vamos a poder fabricar, porque es lo que vamos a vender, en ese momento vemos que los materiales que se necesitan estén a tiempo, con un sistema just in time, o sea, de base cero. Que no haya escasez, pero que no tengamos llenas las bodegas. Eso es nuestro propósito, para minimizar la inversión en materiales que estén en proceso. Este es nuestro secreto. Y entonces ahora entramos, bueno, toda esa parte que nosotros nos hemos preparado con materiales y que hemos planificado que vamos a fabricar, porque es lo que vamos a vender, ¿cómo lo vamos a hacer con los recursos que nosotros tenemos en nuestra planta? Porque esa es otra cosa. No necesariamente si yo estoy planificando que voy a vender 100, eso es lo que voy a hacer.
porque podría ser que mi capacidad instalada no dé para 100. Quizás nuestra capacidad instalada, yo solo puedo hacer 80. Y solo eso voy a hacer, después de agotar todas nuestras alternativas, pues definitivamente nos vamos a venir a dar cuenta que eso es lo que yo puedo hacer. O viceversa. Puede ser que lo que yo vaya a vender son 100 y mi capacidad instalada son 120, pero yo no voy a agotar mi capacidad de 120 si no las voy a vender. Yo ya he visto que me van a medir al final del ejercicio fiscal con un índice de rentabilidad donde los inventarios en proceso son mis enemigos. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar ya en la parte de planificación, tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Cómo voy a meter todos mis pronósticos dentro de mi planta de producción y ver cuánto puedo fabricar? Puede ser que fabrique menos, puede ser que vaya a fabricar más, pero ese es el juego que tenemos en esta unidad de tiempo que se llama planificación. Si ya ahorita nos queda claro cuál es el alcance que nosotros vamos a tener en esta parte de planificación, iniciemos a descudriñar los elementos que vamos a utilizar. Yo utilizo una matriz que es muy sencilla, pero nos da una alta visión de lo que tenemos que hacer. Y no es más que un modelo de asignación y transporte aplicado a la metodología de control de la producción. Recuerdo en este momentito, no se les olvide, tenemos que saber ya elegir cuáles van a ser nuestros proyectos que vamos a desarrollar para la feria de proyectos. Yo les había recomendado, miren, entrémosle a manejo de materiales. Podemos hacer cosas lindas en una pequeña hoja de Excel. Es más, nos podemos basar, no presentar la misma. Recuérdense que yo soy calificador de proyectos. No, pero sí que nos sirva de un paso inicial nuestro modelo matemático que tenemos en la plataforma UEDI, en lo que es el software de manejo de materiales. Podemos hacer cosas muy bonitas, muy efectivas, y que eso le puede servir a cualquiera que decida utilizar su herramienta. Ojo con eso. Esa es la razón por la que yo siempre en estos últimos semestres he adelantado la unidad de manejo de materiales, para que la gente ya conozca la unidad del material y que pueda trabajar sus proyectos. Recuérdense, somos grupos ganadores. El semestre pasado ganamos el primer lugar con los muchachos de control de la producción de mi sección. Y por favor, este semestre no quisiera que ustedes se quedaran atrás. Pueden escoger cualquiera de las unidades que tenemos. Yo les aconsejo que trabajemos manejo de materiales. Van a lo seguro y van a ganar. Pero bueno, entonces, vamos pues. Cuando empezamos a hablar de la producción continua, yo utilizo una herramienta que me gusta mucho. Y no es más, entonces, que un modelo de asignación y transporte. A mí me gusta mucho. ¿Y en qué consiste esta parte? Empecemos a hablar sobre su conformación. Nosotros lo que vamos a ver ahorita es un modelo que nos permita a nosotros trabajar en esta parte por ejemplo, en esta estructura. Esto se llama un modelo de asignación y transporte. Así es como se llama. Sin embargo, este tiene cosas muy bonitas. Porque toda la parte de arriba tiene la parte de arriba y la parte izquierda. La parte de arriba nos dispara a lo que nosotros le vamos a llamar disponibilidad. Disponibilidad. A eso nos referimos.
Y esta parte de la izquierda le vamos a llamar requerimiento. Así lo vamos a poner que no cabe. Toda esta parte de acá le vamos a llamar requerimiento. Y a esta parte de aquí arriba le vamos a llamar disponibilidad. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de una unidad de análisis como la que vamos a utilizar, tenemos que trabajar, ojo con eso, a través de un modelo de unidades equivalente. ¿Y esto qué es lo que significa? Que nosotros vamos a trabajar en función de la variable tiempo. Porque tenemos que sumar manzanas con manzanas. Ahí vamos. Por lo tanto, si hemos dicho que todo el análisis que nosotros vamos a elaborar en nuestra matriz matemático lo vamos a referir a unidades de producción de unidades equivalentes, nos estamos refiriendo a la función tiempo. ¿Y en qué nos vamos a basar para hacer esto? Hagamos un zoom acá de una de nuestras casillas que tenemos por acá. Y vamos a hacer una ampliación. En la cual nosotros decimos que vamos a trabajar. Vamos a tener dentro de la parte superior, vamos a manejar una columna que le vamos a llamar tiempo normal y tiempo extra. Y en la parte lateral, nosotros vamos a ver qué disponibilidad tengo, que en este caso es tiempo, horas producción. Vamos a establecer cuál es el costo que tenemos por hora. Y vamos a ver cuál es la planificación que vamos a hacer. Esto es lo que va a contener cada uno de nuestras celdas dentro de este modelo de asignación y transporte. Y por lo tanto, cuando empezamos a hablar de la parte de disponibilidad, nosotros ya adelantamos bastante al respecto, ya que en la disponibilidad hemos hablado un día de estos que empezamos a hablar de este tema y nos alargamos en lo que eran las jornadas diurnas, mixtas, nocturnas, turnos especiales, según nuestra legislación actual de nuestro Código de Trabajo. Y eso ya lo cubrimos, ya hablamos de eso bastante, le dedicamos bastante tiempo a esta unidad y ya estamos duchos al respecto. Sin embargo, por ejemplo, cuando se dan, fíjense que a pesar de que sabemos que un turno diurno son 44 horas a la semana, un turno mixto son 42 y un turno nocturno son 36, que ya sabemos que todo turno de trabajo que tenga 4 horas después de las 6 de la tarde se convierte automáticamente en un turno nocturno, eso ya lo vimos. Sin embargo, no crean que es fácil. Fíjense que, por ejemplo, por ejemplo, la semana entrante. Mire, ¿qué pasa la semana entrante? Ojo con eso. Es un pequeño ejercicio que ustedes pueden hacer ahí en casa.
Nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En esta planta nosotros vamos a trabajar de lunes a viernes. No vamos a trabajar sábado. Así se llama esta planta. Nosotros vamos a trabajar de lunes a viernes. Bueno, pero ¿qué pasa la semana entrante? Fíjense ustedes, miren lo que va a pasar la semana entrante. La semana entrante va a pasar algo curioso. El día jueves cae 15 de septiembre. Es un asueto que vamos a tener. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, mis procesos productivos, yo arranco el día lunes, trabajo 24 horas de trabajo en mis plantas por el tipo de proceso, no puedo parar. Así como yo, hay un sinfín de empresas que están iguales, no pueden parar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo arrancar mi semana de lunes, el martes, parar mi planta el miércoles, descansar el jueves 15, que es asueto obligatorio, arrancar el viernes. No, ya no puedo. Yo no puedo trabajar así. Tal vez cualquier otra actividad no dependiente, bueno, pues tal vez sí puedan, un comercio o una planta que no tenga esa limitación, pero hay muchas plantas como la mía que realmente media vez arrancan nuestros equipos y maquinarias, no pueden parar si no es hasta el final de la semana. No puedo estar parando y arrancando mis equipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 15 de septiembre yo tengo que negociarlo con mis trabajadores, porque encima de eso, resulta ser que yo, en mi planta, me dice, en mi pacto colectivo que trabajamos con los sindicatos que trabajan en mis empresas, que cuando cae un feriado de esa índole, dice que el día viernes se debe de puentear. Así dice, hay que puentearlo. ¿Y qué hacemos? Que un sábado anterior se trabaja para poder descansar el jueves y el viernes. Y entonces a mí me queda una semana, lunes, martes y miércoles, una semana muy corta, en el cual yo el día lunes arranco mis plantas a las 6 de la tarde más o menos, ya estoy preparado para poder tirar extracto de café y poderlo deshidratar. Trabajo todo el miércoles, el martes y el miércoles a las 6 de la tarde tengo que iniciar mi proceso de parada. ¿Cuánto produje? Casi nada. Entonces yo no puedo trabajar en una semana muy corta. Puedo trabajar como mínimo una semana y 4 días. No es lo ideal, pero es lo menos que puedo hacer. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros logramos negociar con nuestros trabajadores? Bueno, pues fíjense, mis estimados amigos, que nosotros vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Por supuesto que fue consensuado. Nosotros vamos a iniciar a trabajar el domingo, este domingo. Trabajamos lunes, trabajamos martes, trabajamos miércoles. Y obviamente descansamos el asueto, porque eso es ley. Es un asueto que está en nuestro código de trabajo, en el cual estamos celebrando la independencia del país. Y
nuestro pacto colectivo establece que este viernes los muchachos ya lo trabajaron, por lo tanto van a descansar. Por lo tanto, yo voy a trabajar domingo, lunes, martes y miércoles, consensuadamente con mis trabajadores. Por supuesto, a mí me sale caro porque el día domingo yo tengo que pagarles horas extras, que es a 1.5 la hora normal que ellos ganan. Me sale caro, pero es la única manera que se nos ocurrió a nosotros de poder salvar esa semana y poder producir, aunque sea 4 días a la semana. Pero miren cómo se complica la cosa, porque resulta ser que este viernes que los muchachos ya trabajaron, significa que ese viernes nuestros trabajadores tuvieron que reponer 8 horas, porque eso es lo que se trabaja los viernes, 8 horas y no 9. ¿Por qué 9? Porque tenemos de 6 de la mañana a 3 de la tarde, son 9 horas. El otro turno es de 3 de la tarde a 10 de la noche, que es el primer turno nocturno, porque no es mixto, porque tenemos 4 horas después de las 6 de la tarde. Y de 10 de la noche a 6 de la mañana es el otro turno nocturno, que son 36 horas, pero yo tengo que pagar 4 horas extras a la semana, 0.8 horas diarias, para poder completar a las 6 de la mañana, porque ellos solo tienen obligación de trabajar 36 horas y sin embargo, si ustedes cuentan el número de horas que trabajan de 10 de la noche a 6 de la mañana, tenemos 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están trabajando 8 horas diarias. 8 por 5, 40 horas. Y solo tienen obligación de trabajar 36, quiere decir que yo les tengo que pagar 4 horas extras en la semana para poder completar el círculo de 24 horas. Por lo tanto, fíjense bien, pues, los turnos de la mañana repusieron 8 horas, porque al sumar son 44 horas. Ahora les hago la pregunta. Miren, para que miren cómo, y esto es solo el principio. ¿Cuántas horas repusieron los que entraron de 3 de la tarde a 10 de la noche? Otra pregunta. ¿Cuántas horas trabajaron el día sábado anterior para poder descansar este viernes de la semana entrante? En la mañana está fácil, pues, porque son 8 horas, ¿va? Bueno, pero ¿y cuántas tuvo que reponer lo de la tarde? Si lo de la mañana tuvieron que trabajar 8 horas, lo de la tarde y lo de la noche, ¿cuántas horas tuvieron que reponer? ¿Será que 6? Ah, bueno, eso queda en incógnita para que ustedes empiecen a trabajar y empiecen a decir el próximo día de clase, no, fíjese que yo he hecho mi análisis del código de trabajo y fíjese que yo considero que esa gente un sábado anterior para poder descansar el viernes tuvo que trabajar tantas horas un sábado anterior. Ah, no es fácil, ya principió la cosa a complicarse. ¿Por qué? Porque no todos los turnos tienen el mismo número de horas obligatorias a trabajar, todas varían. Unas tienen 44, otras tienen 42, otras tienen 36, y por lo tanto las horas nocturnas no son equivalentes a las horas diurnas. Definitivamente que no es así. Se los voy a dejar así para que ustedes investiguen un poquito y podamos platicar el próximo día de clases, porque si no, solo yo se los voy a decir y se les va a olvidar. Ah, ¿y qué pasa en Semana Santa? Bueno, pues en Semana Santa, en la compañía donde yo trabajo, descansamos toda la Semana Santa, de lunes a sábado. ¿Y qué es lo que dice nuestro código de trabajo? Nuestro código de trabajo establece que los asuetos de Semana Santa son jueves, viernes y sábado. ¿Por qué sábado? Porque la ley estructura las 44 horas, trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, y el día sábado trabaja 4. Así es como se establece. Pero nosotros en nuestro modelo estamos trabajando de lunes a viernes, que es otra forma de poderlo ver. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos que reponer el tiempo de lunes, de martes y de miércoles, se empieza a complicar la cosa. ¿Cuántas horas tiene que reponer nuestra gente en sábados anteriores? ¿Cuántas horas los de la mañana? ¿Cuántas horas los de la tarde? ¿Y cuántas horas
en la noche. Se lo dejo ahí como una inquietud para ver, que vean que no es fácil. Hay que meterle un poquito de cabeza a cómo manejar el asunto de las jornadas laborales. Y cuando uno habla de la disponibilidad, se ve bien fácil, porque estamos hablando entonces que cuando establezcamos nosotros nuestra matriz y pongamos enero, y pongamos cuánto tiempo normal tenemos y cuánto tiempo extra tenemos. Para hacer el cálculo, nosotros tenemos que irnos, en este caso, a nuestro calendario. Por ejemplo, si nos vamos a este año, aquí tengo mi teléfono, vamos a ver, enero. Miren pues ustedes cómo queda de chilero esto. Enero dice que el 1 de enero, que es el feriado, va mucha, cayó domingo. Así dice mi calendario. Porque este arranca de lunes, vamos a ver, lo voy a ver ahorita. No, mi calendario hoy es 9 y aquí especifica que es viernes y sábado, es de domingo a sábado. Entonces, el primero cayó sábado, yo no lo trabajo. Entonces, mi semana arrancó el 3. Del 3 se fue completa hasta el 8 y aquí tenemos 44 horas. La otra semana arrancó del 10 y se fue al 14. Bueno, estamos de lunes a viernes, es al 14. Vamos a ver, el otro es del 17, del 17 al 21, y tenemos otras 44. Aquí tenemos del 24 al 28, tenemos otras 44, y aquí solo tenemos el 31, y el 31, pues es día lunes, nos genera 9 horas. Así lo tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo normal tenemos entonces en la jornada diurna? Resulta ser que entonces, si aplicamos nuestra calculadora por acá así rapidito, tenemos 44 por 1, 2, 3 por 4 semanas, nos da 176 más 9. Nosotros tuvimos 185 horas normales en el mes de enero, que les vamos a poner acá, 185 horas de tiempo normal en disponibilidad. ¿Y cuánto tiempo extra? Ojo con eso. Nosotros podemos trabajar hasta 12 horas al día según la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y además de nuestra legislación, un máximo de 12 horas. Si nosotros estamos trabajando, ojo, en sistemas de lunes a viernes, y vamos a nuestro calendario otra vez, vamos a generar cuántas, aquí tenemos 44 horas totales. Quiere decir que vamos a poder trabajar de lunes a jueves, que es del 3 al 6. Del 3 al 6 vamos a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, 9 por 4, 36 horas. Y el viernes vamos a trabajar 8. Por lo tanto, ¿cuántas horas extras máximo podemos trabajar nosotros por acá? Vámonos por acá, rapidito, para finalizar nuestro periodo. Y vamos a ver cuántas horas máximas en tiempo extra podemos trabajar. Y decimos, si aquí trabajaron 9 horas diarias, de lunes a jueves, podemos trabajar un máximo de 12 días, podemos trabajar 3 horas diarias, lunes, martes, miércoles y jueves. 4 por 3, 12. Más el día viernes, en lugar de 3, podemos trabajar 4, porque recuérdense que solo trabajamos 8 horas, por lo tanto, para 12 son 4 horas. Tenemos 12 más 4. O sea que aquí vamos a poder generar entonces nosotros 16 horas. Y aquí tenemos 16 horas, aquí tenemos 16 horas, aquí tenemos 16 horas,
y esta gente de aquí puede trabajar 4 horas. Por lo tanto, ya sabemos nosotros cuántas horas extras máximas podemos trabajar, en el cual vamos a decir que son 16 por 1, 2, 3, 4 por 4, más las 4 del día viernes, podemos trabajar entonces 68 horas en tiempo extra en enero. ¿Qué tal? Bueno, se miró fácil, pero la cosa se está complicando y eso este problema lo vamos a desenredar el día lunes. Jóvenes, les deseo muy buen descanso, muy buenas noches. Nos vemos el próximo día de clases, primeramente Dios. Hasta el lunes, jóvenes. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana.